versículos 26 y 27. Yo le voy a dar lectura y ustedes me van a acompañar con la lista. Génesis 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener con nosotros el pastor Héctor Hernández. Y el pastor Héctor es pastor por más de 29 años. Este próximo domingo, no mañana, el otro, en el final de la semana de la campaña, el pastor va a completar 30 años de ministerio. Es un pastor muy experiente y tiene servido a Dios y su iglesia por todo este tiempo. Y ahora él está sirviendo como pastor en la conferencia del Occidente, como presidente de la conferencia. Y Dios tiene usado a él por todo este tiempo, y alabamos a Dios por el privilegio de tener a él con nosotros durante esta semana y recibir también su presencia y su visita en nuestras casas. ¿Okay? No se olviden, hermanos, es una oportunidad para cada uno de nuestras familias recibir el pastor y orarnos juntos y recibir las bendiciones que Dios preparó. El pastor y su esposa tienen 3 hijas. La mayor está en Estados Unidos y las otras 2 están en la Universidad de Montemorelos. Y yo tengo certeza que él va a compartir un poquito más de su familia y de su experiencia durante la semana. Y pastor, bienvenido a nuestra iglesia. Yo quiero dar a ti la palabra para esta semana. Todo el tiempo tú eres el pastor de esta iglesia por esta semana. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y yo no quiero olvidar de mencionar, hermanos, no sé si comprendieron el apellido del pastor Hernández. No sé si conocen a alguien en la iglesia que tiene este apellido. La cara parece lo mismo, ¿no es? Bueno, que Dios te bendiga. Gracias, pastor Darío. Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Me permiten acercarme. Allá, bueno, yo pienso que se conoce, ¿verdad?, la historia de la Caperucita y el lobo. Y dice el lobo que se quería acercar para ver mejor. Yo ocupo acercarme para ver mejor. Guillermo y yo nos parecemos porque nos peinamos igual, si se dan cuenta. Por eso nos confunden, pastor. Hemos elegido el mismo estilo de peinado. Mi hermano es mi hermano en Cristo, pero es mi hermano en la sangre también. Y es un privilegio, hermanos. Es primera vez que estoy participando en una iglesia aquí en este país. Dios nos ha permitido servirle a nuestro pastor, pero sobre todo el ministerio ha sido en México. Y tuvimos la oportunidad recientemente de estar en Colombia. Me platicaba nuestra hermana Ceci. Bueno, yo le dije Ceci, aunque sé que ya escuché que le dicen Carmelita también. Estuvimos por ahí en la tierra, nuestra hermana también. Una iglesia muy linda también ahí en Colombia. Así que gracias al Señor que nos da esta oportunidad de poder compartir su palabra durante esta semana. Y esperemos en el Señor que juntos podamos crecer y ser edificados en la palabra del Señor. ¿Les parece? Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en San Marcos capítulo 5.
Esta semana le sugería aquí a la iglesia, ¿verdad?, el poder ser llamada a encuentros con Jesús. Me gustaría durante esta semana platicar acerca de algunos encuentros de algunas personas con Cristo Jesús. Y estos encuentros tienen, sin duda alguna, cosas importantes, significativas para nosotros poder aprender. Y la primera, el primer encuentro de nuestro Señor Jesús es de un personaje que no sé su nombre, pero es un ser humano como nosotros. Aunque él ya no existe, seguramente ya está en el descanso, su historia permanece porque Dios así quiso. Así que antes de leerla, quiero que cierren un momento sus ojos y vamos a orar, ¿les parece? Padre, úsame al hablar y manifiéstate con tu iglesia, por favor. Lo pedimos en Jesús. Amén. La historia de este hombre, este personaje que es conocido como el endemoniado gadareno, más o menos había unos 10 kilómetros de esta ciudad donde él estaba. Se considera que fue capitán de Decápolis, pero no sabemos muchos detalles al fin y al cabo. Pero este personaje que nos presenta la palabra del Señor, lo encontraron al otro lado del mar, y dice el texto: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Hermanos, yo no sé si ustedes puedan imaginarse la historia de este personaje. Este endemoniado nos presenta la lucha que existe con el ser humano. Gracias, que amable hermano Alfredo, ¿verdad? Sí. Gracias. La lucha que existe en el conflicto espiritual en el cual nosotros estamos. Este hombre representa justamente a muchos de nosotros que somos atrapados por el enemigo, por alguna razón, de alguna forma, de la manera en la cual nosotros nos sintamos indispuestos a estar ligados profundamente a Dios. Satanás nos tiene atrapados. Ese es el conflicto. Y aquí lo vemos en una esencia donde Satanás toma todo el control de la personalidad de un ser humano. Esta es la lucha real. Esta es la experiencia del conflicto de los siglos, como nosotros le conocemos en un título de un libro. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando salió Cristo de la barca, enseguida este hombre vino a su encuentro de los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo. Y saben, me llama la atención que diga de los sepulcros, porque los sepulcros tienen el contexto de muerte. Es decir, este hombre es como dice San Juan 5:24, que nosotros pasamos de muerte a vida en Cristo Jesús. Él vio en Cristo probablemente esa oportunidad de correr, de decir: quiero escapar, estoy atrapado, pero no pertenezco aquí. Y saben, decíamos en la lección algo muy lindo: cuando nosotros podemos darnos cuenta que no pertenecemos a Satanás, no pertenecemos a su imperio, nosotros somos todavía libres de elegir. Y es por eso que este hombre, dice el texto, que fue al encuentro de Jesús, y entonces, aunque aparentemente toman el control de nuevo los demonios que llevaban, dice el 3, que tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¡Qué maravilloso! Es decir, estaba atrapado, sí, estaba dominado, sí, pero no quería estar en esa condición. Él buscaba libertad, y cuando vio a Cristo, entendió y dijo: este hombre seguramente me puede ayudar. Así que él corre hacia Jesús y se arrodilla ante él.
¿Saben? La expresión original dice que Él se postró en el contexto de adoración. Es decir, este hombre estaba reconociendo en Cristo el Dios Salvador, allí atrapado. Y eso nos llena de esperanza, porque la situación en la cual nosotros nos podamos encontrar espiritualmente, quiero que sepas que en Cristo seguimos teniendo la oportunidad de salvación. Jesucristo es el punto central de esta historia. Ahora, ¿por qué el libro de Génesis fue la base bíblica? ¿Por qué tomamos Génesis capítulo 1? Y antes de continuar esta historia, quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos dice lo opuesto. Nos dice el contexto original de nosotros los seres humanos. Nos presenta el sueño de Dios con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre como, hermanos, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero ahora quiero decirte algo. ¿Qué significa que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Porque es importante que lo sepamos. ¿Saben? La palabra de Dios dice en 1 Samuel 16:7, que el hombre puede ver solo lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. ¿Se acuerdan? Cuando la Biblia dice eso, mi hermano, nos está diciendo que Dios ve de otra manera, pero nos dio la facultad de ver como Él ve. La pregunta es, ¿en eso fuimos hechos a semejanza e imagen de Dios o hay algo más? A mí me fascina Dios, porque yo recuerdo una ocasión en la universidad, estábamos en la cancha de fútbol, arrodillados alrededor de 400 estudiantes, y estoy seguro que la mayoría de nosotros teníamos el mismo pedido, que los recursos financieros nos alcanzaran para concluir las clases. Pero yo estaba orando allí en esa ocasión y de pronto me detuve y pensé, ¿cómo lo haces, Señor? ¿Cómo puedes estar escuchándome a mí y al mismo tiempo alrededor de 400 jóvenes más? ¿Cómo lo haces? Porque cuando yo estoy solo en casa y oro al Señor, me siento en una conexión muy individual, pero cuando estoy allí rodeado de otras personas, pienso y digo, ¿cómo Dios puede atender a cada uno de forma personal? Y honestamente no lo sé, pero Dios lo hace. Dios es maravilloso en esa manera. Y yo digo, bueno, si Dios nos escucha y nos ve a todos, es porque Él nos dio a nosotros también facultad de oír y nos está diciendo, así como tú oyes, yo te escucho. Pero la pregunta sigue siendo, ¿en eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿O tal vez hay algo más? ¿Sabes? Yo no sé si alguna vez te has preguntado, pero algo pasó en nosotros después del pecado. Y tal vez no hemos llegado a la condición de este endemoniado gadareno, pero algo pasó con nosotros. Hemos dejado de ver de la manera como Cristo ve. Hay ojos que transmiten tristeza, hay ojos que transmiten enojo. Hay miradas que nos causan temor. ¿Te ha pasado? Allá en México hay ciertos lugares, ciertas zonas donde se nos dificulta entrar por la violencia. Y cuando vamos caminando y las personas, los muchachos, jóvenes, generalmente, que se nos quedan viendo, a veces no podemos evitar intimidarnos. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esa mirada? ¿Qué es lo que produce el pecado de alguna manera que nosotros hemos perdido esa esencia con la cual Dios nos creó? ¿Dónde están esos ojos de amor cuando una madre mira a un hijo? ¿Qué está pasando con nosotros los seres humanos? No sé si te has percatado, pero de alguna forma la imagen de Dios tiene que ver con esas virtudes del Señor que han ido desapareciendo en nosotros. Y de alguna manera Satanás en esta lucha, en este conflicto, va tomando
el control. Estaba escuchando una noticia allá en México de una madre que entre dos bardas o paredes o cercos allí arrojó a su pequeño hijo. Y yo digo, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Dónde cabe? ¿Cómo no pensó? Voy a dar en adopción a mi hijo. ¿Por qué lo tiró con desprecio, si lo pienso, como si hubiera sido cualquier cosa? Porque la imagen de Dios está yendo de nosotros a causa del pecado. Algo está pasando. Nos hemos confundido, de hecho. Recuerdo que estaba conversando con el esposo de una persona que es miembro de nuestra iglesia, pero él no es miembro de la iglesia, pero visitaba con regularidad la iglesia. Y yo entonces le pregunto y le digo, oiga, ¿ha pensado alguna vez integrarse a esta familia con Cristo? Y me dijo, ustedes no me aceptarían. Y yo le dije, pero ¿por qué no? Usted sería muy bienvenido. Y me dijo, mira, tengo dos familias, tengo dos esposas. Aunque legalmente la que viene aquí a la iglesia es la esposa de esta. Pero tú no vas a entender esto, me dijo. Yo amo a las dos. Y le dije, sí le creo que tenga dos esposas, pero que ame a las dos no le creo. Porque si las amara no les estaría haciendo el dolor o causando el dolor que le está causando a su esposa. Que ella esté orando por usted y sea paciente, esperando que en algún momento Dios haga el milagro del corazón suyo, lo creo. Pero que la ame, no se engañe. ¿Por qué nos engañamos así? Porque la imagen de Dios y su semejanza está desapareciendo de nosotros. Satanás ha querido tomar el control. Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, alegraos cielos, dice, y los que moráis en ellos, porque el acusador de vuestros hermanos ha sido arrojado a la tierra. Pero hay de los moradores de la tierra, dice, porque el enemigo está lleno de furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Él está perdido, pero está tratando de que cada uno de nosotros nos perdamos con él. Ese es el conflicto. Ese es el caso de este endemoniado gadareno que en un extremo estaba poseído por esos espíritus, sí, pero el caso es que ya Dios no tenía el lugar, no se podía ver la imagen de Dios en ese ser humano, se podía ver temor, había preocupación de la gente, no había compasión ya de él, la fuerza que tenía les intimidaba, ¿saben? Él estaba básicamente ya del otro lado. La pregunta es, ¿nosotros podemos tomar de nuevo la imagen de Dios? ¿Es posible que en algún momento nosotros podamos volver, antes de ese encuentro con Cristo, recuperar esa imagen del Señor? Vayamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 7, dice la palabra del Señor. Y hermanos, vamos a usar la Biblia. Hemos venido a escuchar la palabra del Señor, hemos venido a escuchar al Señor con su palabra. Y dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y ahora voy a leer el verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando ya hay una distancia, cuando la relación con Dios se pierde, cuando Dios no tiene el control, cuando su imagen se ha perdido, ahora actuamos según la humanidad, sin Dios. Es decir, a esto se le llama la carne. Y entonces dice el texto, por cuanto los designios de la carne, es decir, en el contexto meramente humano, esto es enemistad contra Dios. Y no es porque Dios nos vea como enemigos, no. Es porque nosotros no nos sentimos gratos en la presencia de Dios. Y entonces dice el texto, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuáles? Los designios de la carne. Ni siquiera pueden decir. Es decir, como dice en el capítulo 7 de Romanos, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. Cuando yo platico con los matrimonios, a veces me siento confundido porque, lo que escucho es como, yo lo amo o yo la amo, pero
no quiero doblegar mi orgullo para que sepa que le amo. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que yo encuentro. Cuando estaba platicando con un matrimonio y me decía el muchacho, pastor, es que yo la amo. Yo la amo, en verdad la amo, pastor. Pues perdónale, le dije. No, yo no le puedo perdonar, porque si le perdono va a creer que tiene la razón. Pues déjame. No, porque la amo, le dije. Pues perdónala. ¿Vas con lo que estoy diciendo? Queremos, pero no podemos decir. Porque nosotros actuamos bajo el control carnal. Y la pregunta sigue allí. ¿Es posible recuperar la imagen de Dios? Me gusta lo que dice en el capítulo 8, pero en el verso 29. Porque expresa el sueño de Dios cuando dice, porque a los que antes conoció, también ¿qué cosa dice? Los predestinó. ¿Qué significa eso? Que Dios tuvo un destino planeado previamente, no es que ya dijo cómo va a suceder a cada quien. No, porque nos ha dejado la libertad, pero hizo un plan, ya tiene un proyecto de vida con nosotros, ya lo pensó. ¿Y cuál es el proyecto de Dios en ese pensamiento? Y dice el texto que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que fuésemos hechos como dice, conforme a la imagen de su Hijo. Dios está pensando que nosotros recuperemos su imagen. Dios está pensando que nosotros volvamos a ser como Él. Dios está pensando que la tristeza se convierta en gozo, que el odio, el rencor, el resentimiento puedan salir y entonces tome el gozo y el amor y la paz el control. Dios está pensando que las virtudes iniciales que Él nos dio desde origen vuelvan a estar en nosotros. Pero no podemos si estamos bajo la carne, porque los designios de la carne se oponen a Dios. Y aunque querramos, dice, no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Pero Dios tiene un plan de Dios. Él quiere que nosotros seamos hechos a su imagen de nuevo. Él quiere que tú y yo dependamos de Él. Como le explicó a Nicodemo, Él desea que el espíritu del cual no sabemos de dónde viene, a dónde va, pueda tomar el control. Y ahora entonces, esto nos lleva a 1 Corintios capítulo 15, en el verso 49. Y dice el texto, 1 Corintios 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ¿qué cosa, hermanos? La imagen del celestial. Dios lo pensó. No estamos abandonados. Dios espera que de alguna forma las cosas cambien y esa lucha que tú y yo podemos tener, ese control que aparentemente tiene Satanás no es total, porque si fuera total aquel hombre leproso no hubiera corrido hacia Jesús, no se hubiera arrodillado, no lo hubiera adorado y le hubiera suplicado que lo ayudara, aunque cuando él quiso hablar no fue su voz la que salió. Fueron las voces de aquellos que habían tomado el control, que creían que tenían el control. Y quiero que sepas esta mañana que Satanás no tiene el control de nosotros. Sigue estando en Cristo Jesús mientras nosotros podamos recurrir a Él, deseosos de cambiar la situación en la que nosotros estamos viviendo. Dios desea hacerlo. Dios desea cambiar el pensamiento, Dios desea cambiar los sentimientos, Dios desea cambiar la perspectiva de la vida que nosotros tenemos. Dios sigue siendo Dios y sigue teniendo el mismo sueño y sabe que así como nosotros nos hemos vestido de lo terrenal, también Él espera que nosotros traigamos la imagen celestial. No ha perdido la esperanza el Señor, sigue aguardando por ti, sigue aguardando por mí. Él sabe que de alguna forma, mientras tú digas, yo no quiero vivir de la forma en que vivo, yo no quiero pensar en la forma que pienso, yo quiero mantener la esperanza en el Señor lo va a hacer. ¿Lo crees? Ahora, ¿cómo se logra llegar a la imagen de Dios? En Colosenses capítulo 1, el Señor nos explica
partiendo de Cristo el punto. Y dice en Colosenses capítulo 1, en el verso 15, hablando de Cristo, dice que Cristo es la imagen de quién, hermanos, del Dios que no vemos. Pero Cristo tampoco lo vemos. Pero a Cristo lo podemos conocer por medio de la palabra. ¿Y saben cuál es la razón? Que Él se encarnó y vivió entre nosotros. Cuando dice la Biblia que Jehová se encontró en Mamre con Abraham, hablaba de Cristo. Eso dice San Juan 8, cuando hablaba con los fariseos. Abraham se gozó de ver mi día, lo vio, dice. Y le dicen, ni 50 años tienes, ¿cómo Abraham te vio? Jesús tuvo ese encuentro en Mamre con Abraham. Porque el único Dios, el único ser, de la deidad que se encarnó fue Cristo. Es el único que se presentó como ser humano. Así que era Cristo al que llama la Biblia Jehová. Y ese Cristo es la imagen del Dios que no vemos. Así que ahí está la importancia, ahí radica la importancia de recuperar la imagen de Dios, conocer a Cristo. El pensamiento que hemos alguna vez leído de Elena de White, que sería bueno que dedicásemos al menos una hora cada día a contemplar la vida de Cristo, tiene sentido. La profecía es importante, la doctrina es importante, pero pierden su valor si éstas no nos llevan a Cristo. Porque todo radica en el hecho de conocer a Cristo Jesús. Y podemos pertenecer a la iglesia, podemos ser dirigentes en la iglesia, podemos ser predicadores en la iglesia, podemos tener cargos en la iglesia, podemos explicar la doctrina. Pero si no conocemos a Cristo, Satanás está feliz. Y por eso Él en el día a día, Él toma de nuestro tiempo, nos cansa en el trabajo, para que nosotros nos levantemos y no dediquemos esa hora a contemplar a Cristo Jesús. Porque si algo le puede aterrar al enemigo, no es que pertenezcamos a la iglesia, no es que creamos que Jesús viene, no es que conozcamos la doctrina, eso tal vez no le aterroriza. Lo que le puede preocupar a Satanás es que tú y yo decidamos tener una conexión personal con Cristo Jesús, porque es la única manera en la cual nosotros recuperaremos la imagen de Dios. Hay un pensamiento en 2 Corintios capítulo 4 y sabes, le vas a tomar sentido después de lo que yo he expresado. Dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 4, hablando de Satanás como el Dios de este siglo, dice, en los cuales el Dios de este siglo, y ahora escucha, mira, cegó el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz de las buenas nuevas, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Satanás se encarga de que tú y yo no tengamos la convicción de una experiencia con Cristo. Él es el que te hace titubear, Él es el que te impide, el que tú puedas dedicarle al Señor ese espacio de convivencia para que lo conozcas. Decíamos en la lección, cuando dice Cristo que muchos vendrán en su nombre y a muchos va a engañar, la razón es porque no conocemos a Cristo. ¿Quién puede engañarse? Si a mí me dice que va a venir Guillermo, y yo veo que el que viene no es Guillermo, no me va a engañar. Aunque diga que es Guillermo, aunque sepa mucho de Guillermo, no me va a engañar, porque yo conozco a Guillermo. Cuando Cristo venga y alguien se engaña es porque no conoció a Cristo. Ese es el punto.
la esencia nuestra es que necesitamos conocer a Cristo. Satanás está afanado, él no quiere que tengamos relación con Cristo. Por eso tienes que irte temprano a trabajar, llegas cansado en la noche tal vez, entonces ya no tienes entusiasmo de estar una hora con Cristo en la mañana. Porque estar con Cristo debe ser en la mañana, ¿sabes? Cuando tú y yo le podemos preguntar al Señor cuál es el plan de Él para nosotros para el día. En la noche, ¿para qué le preguntamos? Ya vamos a dormir. Pero en la mañana, dedicarle esa hora al Señor es difícil. ¿Sabes? Cuando yo abro la Biblia, yo le digo al Señor, porque mi tentación natural en la vida pastoral es querer extraer una lección de la Biblia para compartir. Esa es mi tendencia natural. Y yo le digo al Señor, quiero conocerte a ti. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero esta mañana tener este encuentro contigo. Yo quiero conocerte a ti personalmente. Yo quiero tener el diálogo contigo. Y lo demás lo voy a perder. Así que Satanás se ocupa de eso. Conocer a Cristo hace la diferencia. Yo estaba dando una conferencia allá en México y llegó un hombre de unos 62 años de edad más o menos. Y me llamó la atención porque él traía unos lentes oscuros esa noche, en nuestra primera noche de conferencia. Y cuando él llegó, se sentó, yo nunca lo había visto. Y al final de la predicación yo hice una invitación de quienes aceptaban a Cristo Jesús esa noche. Y pasaron algunas personas, pero él también pasó. Entonces, yo le doy un abrazo al final a los que pasaron al frente. Y cuando yo le doy el abrazo a este hombre llamado Ramón, ese es su nombre, Ramón olía mucho a licor. Mucho. Y probablemente sus lentes oscuros eran para ocultar la evidencia de lo que estaba pasando con él. Y yo me puse en la puerta al final de la predicación para saludar a los presentes. Pero cuando tocó el turno de Ramón, él extiende la mano, me jala y me da un abrazo como si yo fuera un ser querido que no había visto en años. Y entonces me tiene abrazado y tiene a otras personas en fila esperando avanzar y que no dicen nada por respeto. Y entonces él me dice, pastor, yo entendí. Y ya no quiero tomar, me dice. Ni siquiera me gusta, dice. He perdido mi familia, me dice. He perdido mi dignidad. No me gusta ya tomar, pero ya no puedo, me dijo. Y cuando yo lo estaba escuchando, en ese abrazo diciendo esas cosas, y seguramente las personas cercanas lo estaban escuchando, yo le dije, Ramón, no diga no puedo. Por favor, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces le dije, venga esta semana, Dios tiene un milagro para usted. Va a suceder. Pero venga, voy a venir. Y yo pensé, ¿cuántos de nosotros somos así? Hemos perdido la voluntad por algo. Algo nos atrae más, algo nos quebranta, algo nos doblega y nos hace oponernos a Dios. En pensamiento, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en la forma que Dios dice que lo glorifiquemos. Porque el Señor dice, si pues comes, bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria del Señor, dice. Y cuando yo le expreso eso a Ramón, pienso y digo, ¿cuántas veces yo he sido como Ramón? No he querido ir hacia cierto camino, ni siquiera me agrada, pero he perdido la voluntad. Mi voluntad se hizo débil. Ahí entiendo las palabras de Cristo cuando dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne sigue siendo débil. Pero también podemos decir, como dije a Ramón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después de esa semana tuvimos un lindo bautismo, pero Ramón no se bautizó. Él siguió yendo a la iglesia. 6 meses después tuvimos otro bautismo en un río llamado el río Ahome.
Y en ese río, ahora Ramón se estaba bautizando, 6 meses después. Cuando terminó la ceremonia bautismal, curiosamente él fue el último, la última persona que bautizamos. 18 personas habían aceptado a Cristo. Él fue el número 18 en el bautismo. Cuando yo iba a salir del río, 2 mujeres se acercaron. Yo no las conocía. Y la mayor de ellas estaba en la orilla y fue la que tomó la iniciativa de hablar y me dice: pastor, sé que no nos conoce, pero estamos aquí, mi hija y yo, para darle las gracias. Y pues, yo no entendía de qué, no las había visto. Y me dice: yo soy la esposa de Ramón. Pastor, ese hombre es un buen hombre. Me enamoré de él porque en verdad es un buen hombre. Y al principio no me preocupé que él tomaba. Nunca pensé que el alcohol iba a tomar el control de la vida de él y la nuestra. Y dice: pastor, un día Ramón dejó de darme dinero. Y empezamos a tener problemas. Pero un día tampoco llegó a casa. Y como aquí el lugar donde vivimos, pues usted sabe, no es grande. Los vecinos nos conocemos y un vecino me dijo: allá está en la plaza principal Ramón tirado. Manda a tus hijos por él. Ya mandé a mis hijos por él. Y se volvió una rutina que nos robó la vida. Pero un día apareció un vecino y me dijo: oye, no sé si no te da vergüenza, ya está Ramón, amárralo, átalo ahí en casa. Porque, vaya, mira, huele mal, sus pantalones están mojados, huele mal, se comprende que sus necesidades las hizo sobre su rosa. Y ese día, pastor, yo dije: Ramón, le dije a mis hijos: no van a ir por su padre. Ramón para mí ha muerto. Así que elegí sobrevivir sin Ramón. Y sabe el pastor, hace 6 meses que vino a su iglesia. Y él fue y nos pidió perdón en la primera semana que él vino a una reuniones que ustedes tuvieron. Pero nadie le abrimos la puerta del corazón porque no creíamos que iba a suceder un milagro. Pasaron los meses, nos siguió buscando. Y él nos decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Y de pronto empezó a traer dinero. Y le abrimos la puerta de la casa y de la vida otra vez. Recuperé a mi esposo, veo, es otra persona, mejor de la que yo conocí. Entonces yo le dije: ya entendí, pero no me dé las gracias a mí. Quiero que conozca al Dios que hizo ese milagro. Así que la invito a reunirse con nosotros. Queremos presentarle a ese maravilloso Señor. ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasó con Ramón? Estaba retomando la imagen de Dios otra vez. Porque ese es el punto. El punto es que nosotros debemos retomar la imagen de Dios otra vez en nuestra vida. Porque Dios lo planeó, lo está pensando, no estamos atados. Jesús fue, y no fue casualidad que fue a pasar allí frente a los sepulcros cuando sale de la barca. Él tenía un hijo en necesidad que probablemente estaba clamando y el Señor lo sabía. Porque no importa en cuál situación nos encontremos, el Señor nos va a escuchar. Y Él va a estar allí. Lo único que nosotros tenemos que hacer es correr como este endemoniado y tirarnos a los pies de Jesús en adoración y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Porque si yo lo veo en esa imagen, eso es lo que pasó con Ramón. Nosotros
podemos esta mañana saber que Satanás no tiene todo el control, jamás lo ha tenido. Él ha sido derrotado. Pero tenemos que creer, número uno, que tenemos en Cristo a un ser victorioso, y número dos, que Dios es real, y número tres, que tenemos que conocerlo. Tenemos que convivir con Él para que podamos ser semejantes a Él. De otra manera, no hay forma. Ahora, ¿cómo sucede ese milagro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se va dando? Y ahí en el capítulo 13, en el verso 18, dice el texto: por tanto nosotros todos, ¿quiénes dice? Todos. Por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Poco a poco, de pequeñas en pequeñas victorias, hasta que llegamos a la victoria final. No es un suceso que de hoy para mañana, no. A Ramón le tomó 6 meses, a algunos les ha tomado más tiempo, otros menos quizás, no lo sé. Pero el texto dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por medio del Espíritu del Señor. Es el poder de Dios. Ese es el Dios maravilloso, poderoso, que puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, que puede cambiar las emociones, que puede darnos esperanza cuando todo parece perdido. Es maravilloso Dios, ¿no es cierto? De gloria en gloria. Un día estaba platicando, estuve sirviendo al Señor ahí en la frontera con Estados Unidos, en una ciudad que se llama Matamoros. Bueno, yo radicaba en Reynosa, pero la persona vive en Matamoros. Era una mujer que se notaba la emoción de venir a nuestras reuniones en la iglesia. Participaba ya de una u otra forma, se involucraba en los servicios a la comunidad, en los proyectos que hacíamos, ya estaba involucrada. Y entonces solo desde la perspectiva nuestra le faltaba una cosa: entregar su vida a Cristo Jesús por medio del bautismo. Pero hablaba de Dios, permeaba a Dios, contaba de Dios y le decía a los vecinos, si teníamos reunión, traía vecinos a las reuniones para que escucharan de Dios. Y entonces yo hice la pregunta inevitable y le dije: ¿ha hecho planes con el Señor de comenzar una nueva vida con Él? Y me dice: sí, pastor. Y le dije: porque este sábado vamos a tener una ceremonia bautismal, sería lindo que usted se uniera a Cristo Jesús. ¿No le gustaría? Y entonces, así como si tuviera gran aflicción, me dice: pastor, lo anhelo con todo el corazón. Me dice: pero no puedo. ¿Cómo? ¿Y qué le impide? No le puedo contar. Pero si me cuenta, quizás yo le pueda orientar. Es que me da pena. Bueno, yo no voy a andarlo contando. Y mire, ya le quedé mal porque ahora ya le estoy contando a ustedes. Y me dice: mire, pastor, le voy a decir la verdad. De cada 10 palabras que yo digo, así se lo voy a decir, 9 son palabras groseras. Y ahorita me estoy aguantando porque usted está aquí. Wow, ese es el problema. Entonces yo le leí este texto. Dije: déjeme leerle el pasaje. La Biblia dice que así como frente a un espejo delante de Dios, vemos nuestra necesidad, nuestra incapacidad, y en esa incapacidad que nos vemos frente a Dios como en un espejo y vemos nuestra impureza, y dice la Biblia que de gloria en gloria el Señor nos va transformando por medio de su Santo Espíritu. Dice la Biblia, ahora la llevé a San Juan capítulo 15, en el verso 5. Jesús dijo que Él es la vid, nosotros somos las ramas, y que separados de Él no vamos a poder. Llega un punto donde nosotros tenemos que conectarnos con Él. Llega un punto del cual nosotros no podemos hacer nada para avanzar. Necesitamos
el ancla en el Señor. Y entonces le dije, usted se va a dar cuenta que después de la entrega a Cristo usted va a decir 8 de cada 10. Y la siguiente semana van a ser 7 de cada 10. Hasta que un día diga, ¿qué pasó? No dije ninguna palabra obscena. Ese día usted se va a dar cuenta que Cristo le dio victoria. Porque el Señor es el más interesado en que nosotros nos hagamos a su imagen. ¿Vas conmigo? Así que tú y yo podemos ir a Cristo para que Él nos cambie. Si tú quieres. ¿Y qué sucede? ¿Sabes? A los Gálatas, el apóstol escribió algo inspirado por el Señor. En el capítulo 5, en el verso 19 al 21, presenta primero la parte separada de Dios. Y tú puedas pensar, en algunas cosas tal vez no aplica a mí, pero puede ser que en otras sí. Dice Gálatas 5, 29. Manifiestas son las obras de la carne. Yo dije, la carne significa vivir la vida sin Dios. Vivir la vida sin Dios involucra cualquiera de estas cosas y otras. Porque dice el texto que las manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. En las primeras tal vez yo no cabía, pero en estas ya empiezo a ser candidato. Enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que se les parezcan, acerca de las cuales les amonesto que, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Saben, hermanos, esto es la vida sin Cristo. Esto es así. Lejos de la imagen de Dios, lejos de su semejanza. Pero ahora dice el 22, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, ¿qué pasaba con Ramón? Hechos 2:38 dice que suceden dos cosas: perdón de los pecados, número 1, y número 2, ¿qué? Recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Que recibimos el fruto de Él. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, dice que el fruto del Espíritu ya no es resentimiento, ya no es rencor, ya no es odio, ya no es ira, ahora es amor, ya no es tristeza, ya no es depresión, ya no es ansiedad, ahora es gozo, ya no es temor, ya no es preocupación, ahora es paz, ya no es desesperación, es paciencia, ya no es egoísmo, ahora es benignidad, es bondad, ya no es duda, ahora es fe. Ya no soy iracundo, ahora soy manso, templado, y contra tales cosas, dice, no hay ley. Hace 6 años, estando en la frontera, uno de nuestros miembros de iglesia estaba a cargo de una casa migrante, se le llama. Así que los extranjeros que empiezan a cruzar hacia Estados Unidos llegaban allí y él los recibía y él aprovechaba hablar desde el amor de Dios. Pero por alguna razón la delincuencia tomó el control de todos los que pretenden migrar. Y para ellos son personas, no solamente son personas, perdón, para ellos son dinero. Así que algo no salió bien en la negociación. Algo le pidieron al hermano que hiciera y que él no estuvo dispuesto a hacer. Que fueron por él y desapareció. Así que ya no supimos de él. Yo llamé a su mamá sin conocerla
para orar con ella y con el resto de la familia. Y entonces yo no la conocía porque ella no estaba llegando a nuestra iglesia, pero había sido parte de nuestra iglesia. Ella le enseñó a nuestro hermano a amar a Dios, a servirlo, pero ahora ella y sus demás hijos estaban alejados de Dios y de la iglesia, y solo él iba a la iglesia. Pero eso no me impedía hablar con ella y orar con ella. Así que yo le llamé, nos pusimos a la orden como iglesia para lo que pudiésemos servirle. Y cuando yo viajé a esta ciudad, yo la fui a buscar. Pregunté al pastor si sabía dónde vivía y me dijo que sí, y yo llegué allí con ella. Y había una cerca antes de llegar a su casa, estaba la cerca primero, y yo desde afuera de la cerca yo grité. Y entonces ella me ve pero no me conoce, solo conocía mi voz porque habíamos dialogado por teléfono, pero no me reconoció. Y entonces cuando ella sale y pregunta que qué se le ofrece, yo le digo quién soy. Y le dije, soy el pastor Héctor Hernández, usted es fulano de tal, yo soy. Me dice, pastor, me dice. Y le dije, yo vengo por teléfono, ¿fue con usted? Sí, me dice. Así que yo entendí que ella era la mamá de nuestro hermano. Ella abre la cerca para que yo pueda entrar, y mientras caminamos por el patio, rumbo a su casa propiamente, yo le hago la pregunta inevitable y le dije, ¿alguna novedad en relación a nuestro hermano, Aaron? Y entonces ella, en ese momento, se quebranta y me dice, no, ninguno, pastor. Y su voz se quiebra. Y entonces dejó de mirarme y mira hacia abajo, y ella sigue hablando. Y llegamos a la casa y se sentó en un asiento que estaba muy pegado a la puerta, y enseguida había otro asiento allí. Y yo me senté enseguida, y ella mirando hacia afuera seguía hablando y me decía, a veces pienso que así como usted llegó ahorita, mi hijo va a llegar un día y me va a gritar mamá. A veces pienso, yo me pregunto y le digo a Dios, ¿será que mi hijo está viendo este sol que yo estoy viendo? Y así me pongo yo a pensar, y a veces pienso, pastor, que él ya no está vivo. Es tan desesperante no saber si él vive, si ya no vive. Yo no sé qué orar al Señor, me dice ella. Pero después de que usa esa frase, entonces expresa y dice, pero yo le doy gracias a Dios. Y eso llamó mi atención. Porque, gracias, ¿por qué? Porque su hijo está perdido, porque no sabe si vive o no. ¿Por qué puede decir, pero le doy gracias a Dios? Y entonces ella mira hacia mí, dejó de mirar hacia afuera y mira hacia mí y me dice, yo le agradezco a Dios, pastor, porque él fue un hombre fiel a Dios. Nosotros vamos a veces a la iglesia y cantamos porque conocemos los cantos, buscamos en la Biblia porque sabemos buscar. Pero cuando salimos de los servicios, íbamos porque Él nos pedía que fuéramos. Pero cuando salíamos de los servicios y cultos, vivíamos como cualquiera que no conoce a Dios. Pero esto nos ha vuelto a acercar a Dios. Y entonces dijo, y estoy en paz con Dios, aunque me duele la ausencia de mi hijo. Y yo entendí, cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como la del mundo. Porque la paz que yo doy puede ser en medio de la tribulación, en medio de las dificultades. Y ahora yo entendía que un fruto del Espíritu de Dios que estaba llegando a ella era la paz. No tenía rencor con Dios. La situación la estaba reconciliando con Dios. Y entonces me dice, yo sé que cuando Cristo venga, mi hijo tiene un lugar con el Señor. Y si Él ya descansa, Él ya venció. Nosotros seguimos en esta pelea.
Pero hoy nos hemos reconciliado con el Señor, pero también nos hemos reconciliado con familia. Porque mis hijos y yo no nos hablamos con algunos, entre ellos algunos peleados, no se hablan, frutos de la carne. Recuperar la imagen de Dios es recuperar los frutos que Dios nos dio al inicio. Esto es el carácter de Dios. Esto es lo que nosotros perdimos en el inicio. Esto es lo que Dios quiere que recuperemos. Cuando Él dice que está trabajando en nosotros para que recuperemos su imagen, porque Él nos predestinó para eso. Lo que está diciendo es que nosotros recuperemos el amor para hacer un lado el resentimiento, el rencor, que nos va a dar gozo para que nos olvidemos de la tristeza, porque Él nos ha dado esperanza en Cristo Jesús. Así que la pregunta esta mañana es, y tú y yo queremos tener ese fruto del Espíritu de Dios, queremos volver a la imagen de Dios. ¿Te gustaría? ¿En verdad? Volviendo a San Marcos, dice la palabra del Señor que Cristo hizo lo que tenía que hacer, porque aquel endemoniado había ido a darle el control a Cristo Jesús, y entonces ahora Cristo Jesús, en toda esa autoridad, le dice a aquel que clamó, aquel espíritu que clamó, dice el verso 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios, no me atormentes. Y entonces Jesús le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos con los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio el permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso, salieron para ver qué es eso que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al hombre que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y ahora tuvieron temor, pero un temor de Dios. ¿Qué pasó con aquel hombre? Aquel que estaba atrapado, que estaba poseído, que estaba encadenado aparentemente en las manos del enemigo. ¿Sabe qué pasó? Había recuperado la imagen de Dios. Por eso ahora las personas ya no veían a un endemoniado, veían a un hombre en su cabal juicio, que había sido glorificado en Cristo Jesús. Yo te pregunto esta mañana, ¿y cuál es la cadena que Satanás tiene contigo? ¿Cuál es la forma en cómo el enemigo no te deja relacionarte con Cristo? ¿Cuál es la forma en cómo Satanás está tratando de que tú no logres tener el fruto del Espíritu, devolviéndote la imagen de Él? Porque esta mañana en Cristo tú y yo podemos ser más que vencedores, porque todo se puede en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Entonces? Vamos a cantar nuestro canto 236. Podría ponerlo, por favor. Y después de cantarlo, yo quiero hacer una invitación. Es el canto tema. Y después de cantarlo, vamos a tener una oración. ¿Les parece? El canto tema se llama Mi encuentro con Jesús. ¿Les parece si lo cantamos aquí? Sí.
Todo dejaría rendir a sus pies. Mi encuentro con Jesús, mi encuentro especial, me llena de su paz. Aquí yo quiero estar, en medio del calor. Yo tengo su alma viva, me quita el dolor y me cura la herida. Me encuentro con Jesús. Son hombres profundos, mundo quemado, su misericordia no tiene final. Por las que tengo y me confiar, pues con su justicia me aparta del mal. Me encuentro con Jesús, mi encuentro especial, me llena de su paz. Aquí yo quiero estar, en medio del calor. Yo tengo su alma viva, me quita el dolor y me cura la herida. Mi vida es sabia, mi vida es especial, me llena de su paz. Aquí yo quiero estar, en medio del calor, tengo su alma viva, y cura el dolor, y me cura la herida. Mi vida es salva, mi vida es salva. Antes de orar, el encuentro de Jesús, el encuentro del Gadareno con Jesús, puede, pero lo importante es el encuentro nuestro con Jesús, porque el Señor nos toma de forma individual y Dios quiere que cada uno de nosotros tenga un encuentro con Él, no que sea un encuentro con la iglesia del orden. Es un encuentro personal. Y esta mañana, querido hermano, querida hermana, si de alguna forma el Señor te está llamando al ver a Cristo Jesús, brindándote la oportunidad de volverte de nuevo a su imagen y semejanza, y tú quieres decirle, Señor, rompe estas cadenas, libérame del espíritu del mal. Yo quiero ser triunfador en Cristo Jesús. Y quieras acercarte a esta oración y venir al frente. Yo te invito en el nombre de Cristo Jesús. Si tú deseas un encuentro con Jesús, alguien de ustedes esta mañana le gustaría acercarse y decir, sí, pastor, ora por mí. Yo voy a ir al frente porque quiero un encuentro con Jesús. Frente. Dios te bendiga. De todos. Dios les bendiga. Porque saben, hermanos, pedimos ese encuentro. No es el nuestro el que importa. Es el que vale, es el que tiene sentido, es el que le va a dar significado a nuestra vida, que llevará a nuestro hogar, a nuestra familia, la paz, el amor de Dios, el fruto de ese Espíritu del Señor. Alguien más esta mañana siente la necesidad de acercarse a Cristo en esta oración. Yo no ocupo que vengas, pero cuando tú vienes, de alguna forma,
a ti mismo te estás diciendo, yo estoy tomando una elección por Cristo. Así que por eso te quiero invitar a acercarte. ¿Hay alguien más que quisiera venir a ser parte de este círculo de oración? Y si no, ahí donde estás, vamos a orar. Y si puedes, arrodíllate conmigo. Si no, quédate de pie o puedes tomar asiento. Pero vamos a hacer ahora un encuentro personal con Cristo Jesús en esta oración. Querido Padre Dios, queremos darte gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Porque Señor, sé que nuestro Salvador Jesús sigue siendo el mismo que se acercó y se puso de frente a aquel hombre que necesitaba el auxilio de nuestro Salvador. Y querido Padre, hoy también, atados tal vez por demonios que a veces ni siquiera nos damos cuenta, hoy venimos rendidos a tus pies en esta oración para decirte, Padre, danos libertad en Cristo Jesús. No podemos nosotros, pero así como tú pusiste paz en el corazón de nuestra hermana que perdió a su hijo, así como tú cambiaste la vida de Ramón y pudiste devolverle su hogar, su familia, los suyos, pero además darle todas las riquezas de las glorias celestiales, así esta mañana hazlo con nosotros, por favor. Y permite que no nos quedemos con ello, y que esta semana podamos invitar a algún amigo, algún familiar, para que puedan tener un encuentro personal contigo también, Padre. Hoy esta mañana no nos queremos ir sin decirte que te amamos y te necesitamos, que estamos en este templo, porque, Señor, tenemos la esperanza de que nuestra vida contigo pueda ser más viva, más genuina, pueda ser más real, que podamos conocerte, Padre, que jamás el enemigo nos robe suficiente tiempo ni energía para no dedicarte cada mañana un tiempo de comunión. Queremos conocerte, Padre, para que cuando vengas en las nubes de los cielos en la persona de Cristo Jesús, podamos reconocerte y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Aquí está tu iglesia de Londres, la iglesia hispana. Por favor, haz descender tu presencia con nosotros, no en este lugar solamente, sino en la vida nuestra, y que pueda la fragancia de tu presencia invisible dejarse sentir y respirar en cada rincón de cada hogar. Y querido Dios, gracias por escucharnos. Gracias porque esta mañana aquí estamos dispuestos a que tú nos moldees de nuevo a tu imagen. Querido Dios, gracias por escuchar, por estar atento a nosotros, y lo expresamos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Por favor, dale un abrazo al que está a tu lado y que Dios te bendiga.